Éxito total. Fue la conferencia de Agustín Laje, este escritor argentino, politólogo y conferencista, dando detalles minuciosos sobre su libro que ha lanzado, De Generación Idiota. Un micrófono de semana estuvo presente y estos fueron los detalles de la conferencia. Es el nuevo modelo de la masculinidad, hay que celebrarlo, qué bueno, qué deconstruido, qué abierto, qué ejemplo. O por ejemplo, en el mundo de la música, el caso de Bad Bunny, ¿no? El tipo no es homosexual, pero debe en el escenario besarse con otro hombre para recibir el aplauso del establishment hegemónico cultural. En el caso de la edad, vivimos un proceso similar. Así como tenemos muy presente lo que estamos viviendo en el mundo de lo sexual, en el mundo de lo etario estamos viviendo también un momento de desdiferenciación. Fíjense ustedes que los esfuerzos que se han hecho en libros, en artículos, en exposiciones, en conferencias, para explicar la especificidad de lo etario en el siglo XXI, lo que trato de mostrar en el libro es que estamos lejos de poder separar a rajatabla esas generaciones. Y esa es la conclusión a la que se ha llegado, por ejemplo, en el Ministerio de Igualdad de España. El niño tiene derechos sexuales y eso significa que él puede elegir con quién se va a acostar. Así esa persona sea mayor de edad. Eso es lo que en el mundo de la industria cultural vemos, por ejemplo, en el campo de la moda. No sé si han visto las publicidades nefastas de Balenciaga, donde utilizaron a niños en escenas sadomasoquistas. Incluso desde el propio Estado, o sea, fíjense ustedes, por ejemplo, el caso de Barcelona el año pasado, en el mes de agosto, una localidad organizó una especie de festival donde había juegos para niños a partir de los 11 años, niños a partir de los 11 años en adelante, y esos juegos consistían, por ejemplo, en colocar un cóndor en un plátano con la boca, untarlo de miel o de crema y lamerlo. Y ese era el juego. O, por ejemplo, hacer posiciones de Kama Sutra entre los niños con un almohadón de por medio y al primero que se le cae, pues, pierde el juego. Son solamente botones de muestra, podríamos estar dando toda una conferencia sobre esta temática, pero son botones de muestras ¿para qué? Para poner de manifiesta la idea general. ¿Cuál es la idea general? El niño ya no puede ser niño. El niño tiene que ser antes de tiempo un adolescente hipersexualizado. Y el adulto ya no quiere ser adulto. Porque es que el paso del tiempo en la cultura contemporánea es una maldición, no es acumulación de experiencia, es desactualización. Este efecto de amontonamiento, este efecto de una borradura de las líneas que demarcan los estados de la vida, así como se borran las líneas que demarcan los estados de la realidad sexual, es lo que podemos llamar adolescentrismo. 18. Con lo cual, ¿qué es la modernidad? Más o menos lo que está entre el 17, 18, 19, principios del 20. ¿Qué es lo premoderno? Lo premoderno es, como la palabra lo indica, lo que está atrás. ¿Atrás de qué? Atrás del 16. Edad media, edad antigua. ¿Qué es lo posmoderno? ¿Qué es una forma histórico-social posmoderna? Es aquella que se empieza a gestar después de la segunda mitad del siglo XX y que llega hasta nuestros días. Nosotros vivimos en una sociedad posmoderna. Ahora volvamos a nuestro punto, establecida esa línea, ¿sí? ¿Cuál es la edad que prima? ¿Qué primacía tienen los grupos etarios en una sociedad premoderna? Pues para responderlo tenemos que pensar cómo se articula la cultura, tanto en un sentido espiritual como en un sentido material. Tenemos que pensar cómo funciona la cultura, cómo se reproduce, cómo se produce y se reproduce la cultura. Y podemos llegar a una conclusión, que se las anticipo. Los ancianos tienen mucho que decir en una sociedad premoderna. ¿Por qué motivo? Porque la cultura premoderna se articula tradicionalmente. ¿Y quiénes poseen la tradición? Los ancianos. ¿Por qué poseen los ancianos la tradición? Porque la acumulación de tiempo equivale a acumulación de experiencia y la acumulación de experiencia equivale a aprendizaje cultural. Por lo tanto, la voz del anciano es sumamente relevante en cualquier sociedad premoderna por regla general. Tenemos a Platón diciendo que el filósofo rey tiene que tener más de 50 años en la antigua Grecia. Tenemos a Aristóteles diciendo que la política no es apta para el joven, que el joven primero tiene que saber la ética. Tenemos, por ejemplo,
a San Agustín, a Santo Tomás, hablándonos de las canas. Por ejemplo, en Santo Tomás la metafísica solo se puede empezar a estudiar después de los 50 años y es la ciencia primera. Y así podríamos dar un montón de ejemplos. El arte de envejecer de Cicerón en Roma. Las canas tienen mucho que decir, tienen un rol religioso, un rol político, un rol económico como guardadores de la propiedad. Tiene un rol. Fíjense ustedes que incluso la antigua Esparta, un pueblo guerrero que mataba a sus propios niños cuando los niños salían no aptos para la guerra, los mataban. Sin embargo, disponían de instituciones políticas cubiertas solo por ancianos, como la gerousía. Interesante, el anciano tampoco hace la guerra, pero el anciano es el que guarda la tradición. Ese pueblo se articula gracias a la voz del anciano. Y acá viene el asunto material. La cultura no es algo que flota en el vacío, digamos así, como una especie de fantasma. La cultura precisa de un soporte material para existir. ¿Cuál es el soporte material de la cultura en un mundo premoderno? Miren, no hay libros, no hay periódicos, no hay pantallas, no hay radio, no hay cine, no hay TikTok, no hay redes. ¿Qué hay en un mundo premoderno? Sobre todas las cosas la voz. ¿La voz de quién? La voz del anciano. Pero demos un salto y pasemos a nuestro mundo moderno. Al mundo que, insisto, empieza a gestarse más o menos entre el 16 y el 17 y llega a un clímax político en el 18, sobre todo con la Revolución Francesa. ¿Qué vemos ahí? Vemos un nuevo ethos, una nueva cosmovisión, una nueva forma de enfrentar el mundo. La modernidad se presenta como un proyecto donde el mundo se debe construir con arreglo a la razón. Confiamos en la razón propiamente humana, ya no en la experiencia histórica, la tradición, la voz de los ancianos, sino que el ser humano, con la voz de su razón, puede construir un mundo mejor. Ese es el ethos de la modernidad y es el ethos de la filosofía moderna arquetípica, que es la ilustración. Claro, en este contexto, el anciano me queda de más. El anciano está demasiado viejo como para construir un mundo nuevo. El anciano está demasiado imbuido por la tradición y la historia como para destruir esa tradición y esa historia para a continuación dar lugar a un mundo nuevo. El anciano me queda relegado de la función cultural primaria. Y el niño, pues el niño no goza todavía de lo que los ilustrados llamaban autonomía. O sea, la idea de poder dar el propio nomos, o sea, la propia norma, autonomía. La propia norma me la doy yo y me hago cargo de las consecuencias de esa norma, porque esa norma me la he dado racionalmente. Para los modernos hay una conexión natural entre la libertad, la razón, la responsabilidad y el deber. Ahora, ¿quién es entonces el sujeto de la modernidad? Pues el adulto. Kant, uno de los filósofos modernos por antonomasia, lo va a explicar muy bien en su ensayo ¿Qué es la ilustración? ¿Qué es la ilustración? Y Kant responde apenas empieza el ensayo. Es la adquisición de mayoría de edad. El adulto. Es el adulto el que se pone en el centro del sistema cultural del mundo moderno. Y si pensamos en términos del soporte material de esa cultura, ¿qué tenemos para decir? Mucho. Imprenta. Siglo XVI, imprenta. ¿Cómo se llevaron a cabo las revoluciones modernas? Con libros, panfletos, periódicos, revistas, opúsculos. Los escritores hicieron la Revolución Francesa, en definitiva. ¿Dónde está la cultura en el mundo premoderno? En la voz. ¿Dónde está la cultura en el mundo moderno? En el libro. El libro es el locus de lo cultural en un mundo moderno, es el lugar de lo cultural. No hay cultura sin libro. Ahora, en nuestro mundo postmoderno, apaguemos la música, en nuestro mundo postmoderno, ¿dónde está la cultura? Vamos a empezar por ahí. ¿Dónde está la cultura? ¿Está en la voz? ¿Está en el libro? ¿Dónde está? ¿Dónde creen que está? Las redes. Ahí está. Es decir, ¿dónde se produce y se reproduce cultura en el mundo postmoderno? En el entorno digital. ¿Y quiénes son los que mejor manejan el entorno digital? Los adolescentes, sobre todo. Yo creo ser todavía joven y ya no sé usar muchas cosas. Los adolescentes, de hecho, fueron los adolescentes los que crearon las redes sociales. Mark Zuckerberg tenía 19 años cuando ideó Facebook. Y cuando hoy una red social pierde el apoyo de los adolescentes, ¿qué ocurre con esa red social? Se viene abajo, se muere.
¿Y a dónde? ¿Y qué otra red social levanta? ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son las de moda? TikTok. ¿Por qué? Porque ahí están los adolescentes. Es decir, vemos ya que hay un dominio técnico de la base material de la cultura que tiene claramente primacía a un grupo etario. Y en el sentido espiritual, esa idea de nos articulamos tradicionalmente en el mundo premoderno, queremos construir un nuevo mundo con arreglo a la razón en el mundo moderno, ¿cómo explicamos el espíritu de nuestra cultura hoy? Yo lo explicaría como una desesperación frente al paso del tiempo. El tiempo ya no equivale a acumulación de conocimientos, de experiencia y por lo tanto de responsabilidades, sino que el conocimiento equivale a desactualización. El paso del tiempo, quiero decir, el paso del tiempo equivale a estar desactualizado. Pasó el tiempo y yo ya no puedo vivir en esta sociedad, pues ya no entiendo cómo funcionan las cosas. Antes era exactamente al revés. Yo entiendo mejor que nadie cómo funcionan las cosas porque yo he vivido suficiente tiempo para entenderlo. Eso genera un desencaje intergeneracional que tiene una respuesta transgeneracional. Pensemos, por ejemplo, en la identidad. Pensemos en la identidad. Erik Erikson, uno de los psicólogos más celebrados de Norteamérica, que se dedicaba a la adolescencia además, definió el estadio adolescente de la vida como aquel en el cual el individuo no puede coagular su identidad. No puedo todavía estabilizar el yo. No puedo dar una narrativa coherente y continua de quién soy yo. Y eso en definitiva es la identidad. No puedo. Claro, ustedes esto seguramente lo graficarán muy bien con algún ejemplo. Vamos a ver, no es raro ver que un adolescente hoy es, no sé, heavy metal, mañana es hippie. Sí, pero ¿qué pasó acá? Pasado mañana es hipster y después se sumó al movimiento feminista. Y vos decís, bueno, claro, la identidad va a los tumbos. ¿Por qué la identidad va a los tumbos? Porque no puede estabilizar una continuidad narrativa. Ahora yo me pregunto, esto, y cuidado, hay gente que entiende el libro como una crítica al adolescente y nada más lejos de la verdad. Claro, ¿y qué pasa con la sociedad? Así como el adolescente está complicado para estabilizar su identidad, pues la sociedad también lo está. ¿Por qué la sociedad, nuestra posmodernidad, no puede estabilizar la identidad? Porque ha perdido los anclajes identitarios tradicionales. Porque se han perdido estructuras que conferían identidad, y para hablar de identidad hay que hablar de algo que es relativamente permanente en un mundo que cambia. No hay identidad en el mero cambio, hay identidad siempre que hay algo idéntico a sí mismo, o sea, algo que permanece. La idea de quién soy yo es poder mantener una narrativa continua en el marco de cambios, acelerados en un mundo, hiperacelerados en un mundo posmoderno. Y antes disponíamos de estructuras de sentido identitario, por ejemplo, la religión. La religión, yo soy cristiano, por ejemplo. Cristiano. Tengo una identidad, yo soy esto, que implica un montón de cosas. Ahora, esa identidad, en un mundo premoderno, incluso en un mundo moderno, era una identidad que iba desde la cuna hasta la tumba. Hoy no podemos decir que eso siga siendo así. O piensen, por ejemplo, ustedes en la nación. La nación era dadora de identidad, sobre todo en la configuración del mundo político moderno. ¿Qué soy yo? Argentino. ¿Qué son ustedes? Colombianos. Eso implicaba un montón de cosas. El yo quedaba arraigado, tenía raíces profundas en una forma de ser, en una forma de sentir, en una forma de emocionarse, en una forma de combatir. Hoy, sin embargo, la nación solo reaparece cuando alguien gana un partido de fútbol. Y es así. Es decir, ya no tenemos idea de qué van las fechas patrias, solamente sabemos que son una buena excusa para no ir a trabajar. La bandera ya no representa nada, sino dentro de un campo de fútbol, insisto. Ya no sabemos qué pasó, ya no sabemos cuáles son los héroes de la patria, ya no sabemos nada, eso es decoración. Por eso determinadas banderas
guiño guiño, tiene la posibilidad de ponerse a la misma altura de los pabellones nacionales. Si esa identidad nacional perdurara como lo que es una identidad, pues nadie admitiría que una bandera que representa grupos ultraminoritarios se ponga a esa misma altura. No solamente representa grupos a una agenda política, vamos. Claro, la nación ya no da sentido a la identidad. ¿Qué otra cosa más teníamos? El sexo. El sexo nos daba identidad, en el sentido de permanencia. Nazco hombre, muero hombre. Nazco mujer, soy mujer, muero siendo mujer. Soy. Hoy ya no tenemos sexo, por eso hay miseria sexual. Vivimos en un mundo sexualmente miserable, totalmente represivo. ¿Ustedes creen el cuento de que hay libertad sexual cuando tenés que estar casi que firmando contratos para salirte del riesgo de tener algún tipo de conflicto? Hay miseria sexual, porque el sexo ya no existe más. Lo que existe ahora es el género. ¿Y qué es el género? ¿Es algo que permanece? Es algo que cambia al calor de mi autopercepción, por lo tanto no tiene ninguna raíz. Y si no tiene raíz, ¿me puede dar identidad? No. Hablar de identidad de género es una contradicción en sus términos. No hay nada más fluido que la idea de género. Por lo tanto, no hay nada menos identitario que la idea de género. Esto es así. La clase, en el mundo moderno, viene a reemplazar las estructuras estamentales. La clase todavía daba una identidad política, incluso muy fuerte. Es decir, no podemos explicar el marxismo sin la idea de que es posible coagular identidades de clase y que esas identidades de clase van ligadas a intereses históricos en el marco de una filosofía de la historia elaborada por Marx y Engels. Ahora, eso se cae a pedazos en un mundo postmoderno, postindustrial, como el de hoy. ¿Cuál es la identidad del trabajador hoy? En un mundo donde el trabajo hiperflexibilizado cambia cada 1 o 2 años. No es el mismo mundo, no lo es. Entonces, ¿qué pasa? Las grandes estructuras dadoras de identidad ya no existen como tales, ya no pueden cumplir esa misión. ¿Y qué hacen los individuos desarraigados, alienados, ensimismados? Anticipo un poquito nuestro último término, idiotizados. ¿Qué hacen esos individuos? Reclaman al Estado una identidad. Por eso la ciencia política no ha tenido otra cosa que hacer en los últimos años que hablar de identidad, cuando la identidad era un asunto psicológico. Vivimos una especie de psicologización de lo político, o sea, un idiotismo político. Ya verán ustedes por qué. Queremos que sea el político el que me permita a mí dormir tranquilo con mi yo en la medida en que promueve el lenguaje inclusivo. Y que además me cambie el documento de identidad cada vez que yo quiero. Esa identidad está destinada a fracasar. Está totalmente destinada a fracasar. ¿Por qué? Porque el Estado no puede dar ese tipo de identidad. La identidad es algo mucho más profundo que lo meramente político. Más aún, que lo meramente burocrático. Ahora, hay otro elemento, el sentido. El sentido. El adolescente tampoco goza de sentido. Por eso tiene crisis existenciales, muy típicas de la edad, los psicólogos lo saben muy bien. ¿Qué es el sentido? El sentido es una narrativa coherente, capaz de articular biográficamente el presente con el pasado y el pasado con las perspectivas de futuro, en torno a determinados valores. Yo le doy sentido a mi vida porque puedo narrar mi vida de atrás hacia adelante, incluso sobrepasando el presente, y anclarla en determinados valores. Sin valores no hay sentido. Y sin esa narrativa coherente tampoco hay sentido. Ahora, ¿qué pasa en el adolescente, psicológicamente hablando? Pues el adolescente mira su pasado como una amenaza. ¿Por qué? Porque su pasado es su niñez y el adolescente está desesperado porque no lo traten como un niño. ¿Han visto los adolescentes cuando les ponen fotos de ellos niños? Se enojan, no les gusta, evidentemente. Y respecto del futuro, ¿qué ocurre con el adolescente? No tiene ninguna perspectiva de futuro, porque todavía no sabe ni siquiera qué va a hacer, qué va a estudiar, dónde va a trabajar, con quién se va a casar, no sabe nada. Y eso le genera ansiedad. Por lo tanto, se retrae a un presente perpetuo. Carpe diem. No es una casualidad que esté tan de moda eso.
Ahora, ¿qué pasa con la sociedad? Vayamos de lo psicológico a lo sociológico. ¿Qué pasa en ese contexto con la sociedad? Pues estamos en un momento adolescéntrico también. ¿Cuál es el sentido de lo social? ¿Cuál es el sentido de nuestra sociedad? Cuando nuestra sociedad no puede mirar hacia atrás porque allí tenés dos alternativas. O despreciás el pasado o sos indiferente respecto del pasado. O sea, o determino que no me sirve en absoluto conocer el pasado o determino que yo me encuentro sobre una especie de pedestal moral histórico en el cual todo lo que estaba atrás de mí es barbarie. Qué anticuado que sos, qué retrógrado, parecés de la Edad Media. Son algunos ejemplos. La idea de lo viejo es lo malo, lo nuevo es lo bueno. Se ve muy bien en ese desprecio por el pasado que lleva a muchos grupos extremistas, por ejemplo, a destrozar edificios públicos históricos, monumentos a determinados héroes, a destruir, por ejemplo, una catedral, con toda la carga histórica que eso tiene, además de la espiritual, evidentemente. Pero en este momento hablo de la historia. Entonces, el pasado a nuestra sociedad se le borra. No queremos ver hacia atrás. Y hacia adelante... Pues hacia adelante todo lo que tenemos es apocalipsis. Apocalipsis nuclear, apocalipsis pandémico, apocalipsis climático. Entonces, ahora me queda un concepto más, el concepto de idiota. Yo le dije, no necesariamente el idiota es un insulto. De hecho, la etimología de la palabra viene de larga data, de la antigua Grecia. Aparece, por ejemplo, en los textos de Platón, en la República, el anoetos, el idiota. La raíz griega idios refiere a lo propio. Tes es un sufijo que indica a la gente. ¿Quién es el idiota? Aquel que no puede salirse de lo propio. Aquel que diríamos hoy se mira a las 24 horas el ombligo, podríamos decir incluso el narcisista. Aquel que piensa que encerrado en las cuatro paredes de su casa, sin contaminación con el espacio público y sus discusiones políticas, piensan que esa es una forma de vivir bien. Pero los griegos eran muy hostiles con el idiota, eran muy peyorativos. ¿Por qué? Porque para el griego vivir bien significaba vivir en una ciudad libre. Y ser libre significaba participar en política. ¿Qué significa para el griego ser libre? Esto es muy curioso porque es exactamente lo inverso que hoy tenemos nosotros en mente. Para el griego, ser libre significa poder participar en política, lo cual significa poder ir al ágora, a la plaza pública, a discutir de política con mis semejantes, con mis iguales. ¿Y el esclavo quién es? Es aquel que no puede participar en política y tiene que trabajar para que el otro, el ciudadano libre, pueda participar en política. ¿Qué es participar en política para el griego antiguo? Libertad. ¿Qué es la libertad para nosotros donde no entra la política? Curiosa la inversión, ¿no? Ahora, eso es un poquito peligroso también, porque en definitiva, al ser animales sociales, precisamos indefectiblemente de una asociación política. Le llamamos polis, civitas, Estado moderno, ciudad-estado, pero una asociación política que nos dé normas. Y esas normas hay que elegirlas. Y si yo no participo en política, otros eligen las normas por mí. Otros gobiernan por mí. Por lo tanto, la concepción de libertad griega, que es una concepción política de libertad, ciertamente era rica. Y ciertamente vale la pena recuperarla en un momento en el cual el autoritarismo inunda América Latina. Y eso obedece a nuestra falta de participación. Ahora, el idiota antes era simplemente un sujeto despreciable porque pudiendo ser libre se quedaba encerrado en su casa. Además era un tonto, Platón lo llama anoetos, o sea, aquel que carece de comprensión. ¿Por qué? Porque se le atribuye la falta de inteligencia al hecho de resignar la propia libertad. Había una ligación muy grande entre ambas cosas. Ahora, un sujeto peligroso, era un pobre tonto, nada más. En cambio, en nuestro siglo XXI, el idiota es peligroso. ¿Por qué? Porque tiene TikTok, básicamente. Es peligroso. ¿Cómo podemos identificar al idiota en nuestro siglo XXI teniendo en cuenta esta acepción de la palabra idiota? Miren, yo voy a dar 4 pistas. Número 1. Narcisismo victimista. Claro, no es cualquier tipo de narcisismo el que estamos viviendo. Evidentemente acelerado y alentado por las redes sociales. Y los likes. Y qué bien que me siento. Uy, ahora qué mal que me siento que nadie me puso like en esta foto. Debo ser muy feo.
No es cualquier narcisismo, es un narcisismo victimista. Hay una carrera social para saber quién es más víctima, porque solamente en calidad de víctima yo soy merecedor de caricias, atención, reflectores, notas en los medios. Solo en calidad de víctima lo soy. Y esa calidad de víctima se construye en el discurso político. El otro día me estaba haciendo una entrevista un periodista de Infobae, se estiró muchísimo porque, no voy a decir que fue un debate, pero fue una cosa así donde ya las preguntas excedían el tiempo y se convirtió en una conversación, vamos a ponerlo así. Y él me decía, pero ¿a vos no te parece bien, por ejemplo, que los trans hoy tengan esa representación que tienen en el mundo de la industria cultural? Y mire, digo, para mí eso es forzado, eso es una sobrerepresentación. Le voy a poner un caso. En Argentina, en el último censo, encontramos que de 44 millones de personas, la comunidad trans eran apenas 30.000, de 44 millones de personas. Ahora, ¿quién recibe la mayor cantidad de subsidios y demás? Ese tipo de comunidad. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de él? Bueno, pero fue una comunidad siempre invisibilizada. Por lo tanto, hoy merecen discriminación positiva para restablecerlos a través de una sobrerepresentación. Bueno, si es esa la regla, pues vamos a tener un grave conflicto, porque hay muchísimas minorías que van a pedir lo mismo. Los mormones, por ejemplo, ¿dónde los ven representados ustedes? ¿Los testigos de Jehová? ¿O qué? Solamente soy minoría representable por lo que hago en mi cama. Porque si ese es el punto, que realmente lo es, el gran asunto con el trans es que no se reproduce. No, es que en serio. El gran asunto real es que no deja descendencia. Eso es una biopolítica natal, sin lugar a dudas. A ver, la cuestión LGBT no es simplemente vamos a dejar en paz, que claro que hay que dejar en paz, claro que no hay que violentar los derechos individuales de nadie, pero por supuesto hay que respetar a las personas en sus derechos individuales, no en sus privilegios. Y el asunto entonces es cuánto poder político tiene tu minoría. Y tu minoría va a tener poder político hoy en la medida en que cumpla una cierta agenda global. Y esa agenda global dice, por ejemplo, que hoy ya somos muchos en el mundo, de acuerdo a las transformaciones socioeconómicas que vienen en marcha. 4.000% ha crecido la niñez trans en Estados Unidos en los últimos 10 años. ¿Ustedes creen que eso no se fabrica? Muy bien. Narcisismo victimista, quiero los reflectores en mí. Les pongo un ejemplo. Hace poco veía un video de un parlamento en España donde una mujer toma la palabra, una militante feminista, y dice, aquí hay un micromachismo porque el aire acondicionado está en 24 grados. No sé si lo vio alguien. Tremendo, tremendo. Claro, y en general son privilegiados, porque ¿cuán privilegiado tenés que ser para que tu principal problema en el día sea que el aire acondicionado está en 24 grados? ¿Cuán privilegiado tenés que ser? Pero ponete un suéter. Ya está. No, y ahí perdiendo el tiempo, el micromachismo y esto y lo otro, y toda la discusión pagada con los impuestos de los demás sobre el aire acondicionado en 24 grados. Claro, esto es un victimismo totalmente forzado, porque nadie puede quedar fuera de la categoría de víctima, lo cual es una gran pérdida, porque de última, si el narcisismo estuviese articulado por ideales un poco más elevados, pues entonces quizás, no digo que generaría algo bueno, pero sin dudas no algo tan malo. Segundo punto, el idiota tiene un gran problema para determinar racionalmente tanto fines como medios. Vamos a ponerlo en dos ejemplos. Primero sobre fines, después sobre medios. Sobre fines, número 1. El idiota, como vive mirando su propio ombligo, realmente no conoce la realidad social. Entonces, en México, hace muy poco, se llevó adelante una manifestación antiespecista. ¿Quiénes son los especistas? Básicamente aquellos que dicen que el pollito vale lo mismo que el hombre que está aquí sentado en esta fila. Sí. O sea, el antiespecista dice, los seres humanos nos hemos puesto por encima ontológica y moralmente del resto de las especies, llegó el momento de degradarnos a nosotros mismos, básicamente, y estar a la misma altura de un pollo. Entonces hacían toda su parafernalia, toda una especie de imitación de animales, una cosa muy ridícula, sin lugar a dudas, pero el problema es la estrechez de mira. ¿Por qué? Porque México sufre por año la muerte de 3.700 mujeres de hambre. En México se mueren 3.700 mujeres por desnutrición todos los años. Y estos idiotas haciendo
una criminalización del hecho de comer un pollo, de comerte un huevo. Ahora bien, cuando se trata del aborto, son los primeros en aplaudir que mates a tu hijo. Eso no es antiespecismo. O mejor dicho, lo es. Porque para elevar al animal hay que degradar al ser humano. Segundo ejemplo, vinculado a los medios. Me dicen, hay que incluir a la gente con el lenguaje. Estoy de acuerdo. Vamos por ese fin. Ahora, ¿qué podemos hacer? Se me ocurre, miren, yo veo siempre mucha gente que va con bastones, son ciegos, y tienen que ir a tomar el autobús. Y no saben cuál es la parada, porque habitualmente en nuestros países pues no hay un braille, ¿sí?, en las paradas del autobús. Entonces están allí a la deriva, a la buena voluntad de algún buen transeúnte. No, pero esto no sería incluirla. Braille, señas, más aún, palabras. El límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje. ¿Por qué estamos tan limitados? Porque no tenemos lenguaje. Nosotros aprendemos el mundo a través de palabras. Si tengo pocas palabras, tengo poco mundo. Poco mundo del cual hablar. Entonces, ¿quieren incluir a la gente con lenguaje? Pues expandamos el lenguaje, por ejemplo, en los colegios, por favor, cuanto antes. No te preocupes. Vamos a salvar al mundo cambiando la O y la A por la E. Sí, acá hay un problema de determinación de medios racionales para cumplimentar un fin. Evidentemente, esto es una forma atroz de idiotismo. Tercera característica, me faltan 2 y cierro. Tercera característica del idiota. El idiota tiene un gran odio por todas las dimensiones heterónomas de la vida. ¿Qué es lo heterónomo? Lo contrario de lo autónomo, lo que explicábamos hace un rato. O sea, lo heterónomo es aquello que me ha dado sin el concurso de mi elección. El idiota odia todo lo que ha recibido. Y la verdad es que la vida se trata también de recibir. Es decir, yo he recibido un nombre, yo no elegí mi nombre. Yo he recibido un apellido, yo no elegí mi apellido. Yo no elegí nacer el 16 de enero de 1989. Yo no elegí ser argentino. Yo no elegí nacer en Córdoba. Yo no elegí mi bandera. Yo no elegí mi himno. Yo no elegí mi sexo. Yo no elegí a mi mamá, mi papá, mis hermanos. No los elegí. El idiota piensa que para sentirse realizado tiene que destruir todo lo que no ha elegido. Por eso viven vidas tan infelices, con tanta ansiedad, con tanta depresión, porque es que la vida no se trata de elegirlo todo. La vida se trata de vivir con arreglo a cosas que se salen de tu control. A menos que te creas un Dios. Y para que te creas un Dios, primero hay que matar a Dios. Eso es lo que anticipaba Nietzsche. Dios ha muerto. Quizás que nosotros tengamos que convertirnos en dioses para cubrir ese vacío. Y nos han vendido eso. Y nunca nos han controlado tanto cuando nos hicieron creer que éramos dioses. Nunca. Cuarta característica del idiota. El idiota vive en un mundo post-verdadero basado en los sentimientos. En el año 2017, la Universidad de Oxford dijo, la palabra del año se llama posverdad. ¿Qué es la posverdad? No es simplemente la multiplicación de la mentira. La posverdad es la desaparición de la diferencia entre la verdad y la mentira. Es la indiferencia radical de nuestra cultura respecto de la idea de que hay una verdad y que esa verdad vale la pena. Eso es la posverdad. Y hoy nuestro mundo ciertamente es posverdadero, porque en reemplazo del ideal de la verdad aparece otro ideal, el del cumplimiento de ciertos sentimientos de determinadas minorías políticamente escogidas. ¿Por qué se creen ustedes que me cancelaron en la Javeriana? Porque ese es el tipo de régimen que impera hoy. No es el régimen de la verdad, porque el régimen de la verdad implica el debate. La verdad es algo que está fuera de mí. Esas tonteras de la verdad está dentro tuyo, encuentra. No, la verdad es algo que está fuera. O sea, es profundamente idiota el que piensa que la verdad está dentro. La verdad está fuera. Y para poder dar con la verdad, o mejor dicho, aproximarnos a la verdad, pues tendremos que compartir nuestros puntos de vista, hacerlos colisionar para acercarnos. Es que, señores, la ciencia moderna se basa en esa idea epistémica. Solo a través de la crítica avanza el conocimiento. Por eso la universidad se concebía como un lugar de crítica, donde distintas voces colisionaban. Pero cuando vos perdés el horizonte de la verdad como ideal de tu cultura
y lo reemplazas por el sentimiento, tenés un enorme problema, que es que el sentimiento no se corresponde con la diferencia entre la verdad y la mentira, porque el sentimiento por definición es inaprehensible. ¿Qué significa esto? Yo no sé qué sienten ustedes en este momento. Y aunque yo no sé si ustedes sienten bronca, alegría, lo que sea. Si alguien está ofendido, pues no lo sé. Espero que no. Pero, aún si ustedes me dijeran, ustedes podrían estarme mintiendo y yo no saberlo, porque no tengo medios para conocer el sentimiento de otra persona. El sentimiento es algo tan íntimo que nunca puede ser realmente constatado por un otro. O sea, cuando yo hago del sentimiento el horizonte de mi cultura, el ideal de mi cultura, tengo una cultura profundamente idiota. ¿Por qué? Porque cada uno va a referenciar a su propio ombligo y a nada que esté allí afuera que nos demande el ideal de la verdad. Eso es lo grave de la Universidad Javeriana. Es un poco más profundo que, bueno, es homofóbico, es misógino, es antiderechos, todas estas pavadas que han dicho. No, el problema real es, se acaba de derrumbar la misión de una universidad. Entonces, de lo que se trata ahora la vida es del sentimiento. Pues si yo siento esto y yo pertenezco a determinados grupos de agendas políticas, pues entonces eso debe ser totalmente protegido. Ya nadie puede hablar. Y eso trae un problema enorme que se llama falta de libertad. Libertad de expresión, libertad educativa, libertad científica, libertad religiosa, libertad política. Claro, ese es el problema, ese es el conflicto. Nos hemos liberado de la verdad simplemente para encadenarnos en los sentimientos ajenos. No digo que no haya que ser empático, digo que además de ser empático hay que usar la razón. Y hay que recuperar el ideal de la verdad, porque si no nos condenamos a tener vidas profundamente idiotizadas, que es lo que está pasando. Miren, el libro no solamente es una propuesta crítica, que es una crítica radical ciertamente, sino que el libro es una propuesta pragmática. Hay toda una idea de cómo defendernos a nosotros mismos y defender a los nuestros a partir de un programa de educación radical, porque si el idiota es el que se mira constantemente el ombligo, aquel que se educa es aquel que puede salir de sí mismo. Ex ducere, ex afuera, ducere, guiar, conducir. Eso significa la verdadera educación. Por lo tanto, van a encontrar ustedes un programa de educación radical en el libro, ¿sí? Que se trata de recuperar lo que era la visión occidental de la pedagogía antes del siglo XIX, donde la educación no era simplemente mi bolsillo, no era simplemente estudiar algo para que me diera plata, sino el deseo de conocer para reconfortar el espíritu y desarrollar las facultades propiamente humanas, como la inteligencia, la voluntad, la virtud, el gusto, los modos, las maneras. Hay que recuperar todo eso si realmente no queremos caer bajo los dispositivos de idiotización programada que desentraño en el libro. Pero leer el libro y leer en particular, al final, las propuestas prácticas del libro ya será una tarea de ustedes y espero que con estas pistas puedan acceder mucho mejor a la obra. Muchísimas gracias por haber venido. Y trascendió que cerca de 400 personas se quedaron por fuera por el aforo y el lleno total que estuvo en el auditorio de Colferias en la Feria del Libro. Usted que está viendo este video, compártalo a través de todas las redes sociales y no olvide publicar todos sus comentarios.